El tema de hoy, ¿por qué es importante el plan de acción? Bienvenidos a Mood Creativo. Hoy vamos a hablar del plan de acción. Este tema lo queremos charlar porque estamos hablando mucho del proceso creativo, estamos hablando mucho de cómo materializar la creatividad, cómo llevarla a la acción. Entonces se nos ocurrió la idea de hablar sobre cómo hacer este plan de acción para llevar a cabo la idea creativa. Siempre para crear un proyecto, para llevar a cabo un emprendimiento, uno tiene que tener pasos. Estos pasos es lo que se llama el plan, el plan de acción, justamente. ¿Por qué? Porque estos pasos son las líneas, son esas pequeñas tareas que uno tiene que ir haciendo poco a poco para llegar al objetivo. Porque uno no puede llegar al objetivo sin haber hecho ciertas tareas antes. Entonces es muy importante que nos tomemos el tiempo de pensar cuáles son estos pasos que nos van a llevar al objetivo final, que es el materializar la idea. Estos pasos son importantes de definir, pero obviamente depende de tu proyecto. Por ejemplo, un emprendimiento, vas a necesitar de los pasos de paso 1, crear el branding de tu emprendimiento. Paso 2, ver las cosas, ver los temas legales, ver los temas de comercialización, ver los temas de venta, temas que capaz no son desde la creatividad, pero que son importantes para poder concretar la idea del emprendimiento. El paso 3, que sea una prueba del producto, ver si a la gente le gusta. Que el paso 4 ya sea ir haciendo algo mucho más real del proyecto. Entonces, cada paso que vas a ir dando te vas a acercar al emprendimiento que vos querés crear o al proyecto que vos querés realizar. Es importante que cada paso se vaya cumpliendo. No todos los pasos van a ser creativos. Eso también es importante saber. Hay cosas legales que para abrir un negocio, para abrir una tienda física, no vas a necesitar saber y hacer y que son parte del proceso creativo para poder materializar esta idea. Claro, como pensar un poco esto, el capítulo anterior hablamos de que era como una lluvia de ideas, que son estas ideas creativas que llegan, y en este capítulo es querer hablar de, bueno, pero estas ideas creativas no es que solamente surgen y hago y como muy fluido, porque muchas veces es muy difícil llegar a algo muy concreto solamente con ideas creativas y que no tengan una estructura, algo que sostenga a lo que sea, la mínima cosa que quieras hacer. Por ejemplo, quiero grabar un disco. Sí, hermoso, todas las ideas creativas bajaron para las canciones y más o menos cómo hacerle, lo que queremos hablar. Pero después necesitamos muchos pasos más. Necesitamos ir con un productor, Claro. necesitamos ver de qué forma se va a grabar, necesitamos... ¿Cómo se va a distribuir la cómo se va a música? distribuir. Si vas a tener promoción, si vas a hacer publicidad para este disco. Estas no son cosas que capaz sean 100% creativas. Claro, y como que se necesita esto firme, como base firme, para que llegue a algún lado. Y así hasta la mínima cosa que queramos hacer. Quiero empezar a probar recetas nuevas en mi casa para cocinar. Bueno, hermoso. El primer día me bajó una idea creativa, lo hice. Al segundo día, pero después, cuando no hay un plan de acción, cuando no hay una estructura que sostenga eso, simplemente por ser una idea creativa, se cae. Sí, Como ya no hay como motivación. Y algo muy importante para tener en cuenta en cualquier plan de acción es el saber el por qué lo estoy haciendo. Desde, bueno, lo estoy haciendo porque quiero cambiar mi forma de alimentarme y quiero probar recetas nuevas, entonces el para qué es ese. Lo quiero hacer porque quiero crear un disco y lograr un gran sueño. Lo quiero hacer por lo que sea. Para mí es importante en este plan de acción que haya un para qué. El objetivo final, Claro. digamos. Porque, claro, todo plan de acción tiene distintas partes. Tiene las distintas tareas que vos tenés que hacer, pero tiene un final. O sea, vos estás haciendo todas esas tareas por un porqué. Vos tenés un objetivo final del por qué vas a hacer cada El para uno. qué me parece que es más lindo, como... Sí, el objetivo es como bastante más como formal. Pero sí, es la meta final a la que querés llegar. Vos querés correr un maratón, ya sea que entendemos que no es algo creativo, pero el correr un maratón
vos tenés que Prepararte, prepararte. necesitas un plan de acción. Necesitas un plan de acción antes de poder llegar. Obviamente la meta es el final, la meta es cuando llegaste a terminar el maratón, pero vos antes de eso tuviste que realizar un montón de pasos. Entonces es importante saber que está bueno estructurarse con la creatividad. No es que la creatividad simplemente es Claro, cosas voladas, cosas... que fluyen, que caen, que sí es hermoso y es parte del proceso, pero se necesita realmente algo que sostenga, vuelvo a repetir, algo que sostenga y que se pueda mantener en el tiempo, porque un proceso lleva mucho más tiempo que solamente, ay, tuve la idea de crear un cuadrito, lo hice y terminó, ¿no? Que a la vez también es un proceso y necesita su plan de acción para llegar a eso, como cualquier cosa. Pero para mí el gran desafío en la idea creativa y el plan de acción es cómo hago para que esta estructura no coma e invada y bloquee la creatividad y cómo hago para que esta creatividad y esta fluidez no pierda y no como desplace la estructura, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque me ha pasado de tener pacientes que muchas veces, como esto, me bloqueé creativamente. Y porque muchas veces la estructura sobrepasa la creatividad y ahí donde está esto, ¿no? Yo tengo que grabar un disco, tiene que ser así, así, así. Y después, claro, cuando le metí tanta estructura y tengo que ir a crear la canción y hay una exigencia enorme porque es como que yo estoy pensando en grabar el disco y como estoy creando para grabar este disco. Es decir, yo tengo que crear esa canción que ya esté lista y quede lista para grabar ese disco, para que entre ahí. Entonces aparece una exigencia enorme a que la creatividad no funcione de esa forma. Para mí, algo que aprendí mucho es que la creatividad no funciona a través de la exigencia y que la exigencia bloquea la creatividad. Entonces, para mí, cuando uno va a plantearse un plan de acción, es cómo encuentro el equilibrio entre la creatividad y la estructura. Un poco como... Sí, es ese balance, porque también uno obviamente quiere abrir un emprendimiento y tenés toda la ilusión del mundo porque tu proyecto está buenísimo, tu producto es re creativo y está muy bueno, pero después tenés que realizar ciertos pasos que son burocráticos, que son aburridos, que no entendés nada, que, por ejemplo, querés abrir un negocio y que querés publicitarlo en las redes sociales, pero no tenés idea de cómo hacer reels, no tenés ideas de cómo crear contenido y te frustrás. Y ahí esa frustración es la que muchas veces hace que vos toda una idea que estaba buenísima no la implementes, no la lleves a cabo porque te frustraste en esos pasos que no eran tan creativos o que no te salían tan bien o que no estaban tan buenos. Pero por eso es importante encontrar ese balance, no sofocarse con la parte que no está buena y no es divertida, pero tampoco dejarse llevar con que todo tiene que ser muy divertido y todo tiene que fluir muy bien y todo tiene que estar muy suelto y liviano. No, obviamente se necesita la estructura. Sí, ¿y cómo se aprende esto? En la práctica. En la práctica que vayas atravesando el proceso. Pero por eso es importante dejarse acompañar en procesos creativos, proyectos creativos o simplemente, bueno, cualquier cosa que quieras hacer, dejarse acompañar, inspirarse en otras personas, acaba de nuevo la inspiración, escuchar o relatos de personas que hayan pasado por un proceso creativo y cómo fue, los bloqueos. Bueno, mucha gente ya habla esto de los bloqueos creativos y cómo atravesarlos, porque me parece importante conectar con esta información, hablar, crear tribu. También me parece importante crear comunidad donde muchos estén en la misma situación y donde se acompañen y cada uno cuente, bueno, yo atravesé esto de esta forma, a mí me ayudó esto, y de esa forma ir haciéndolo. Y a la vez conectar con uno mismo, porque muchos te pueden decir, bueno, los pasos a seguir son esto, 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 desde una bajada teórica y seguramente desde la experiencia y está buenísimo, pero conectar con uno mismo, de qué forma a mí me ayuda poder equilibrar estas dos cosas. Cuando yo detecto de que la estructura y la exigencia me está matando la creatividad y cuando yo detecto que ya la creatividad está más allá, pero está sin forma, que queda todo en mi cabeza y no puedo ejecutar nada. Entonces creo que de esta forma es cómo hacer este plan de acción, cómo equilibrar estas dos cosas.
Y así que cuéntenos ustedes, ¿cómo es su plan de acción? ¿Cómo llevan a cabo las ideas que tienen? ¿Quieren crear un cuadro? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es ese paso a paso hasta poder terminarlo y tener la obra lista? Si nos quieren comentar, capaz, qué bloqueos aparecen, qué emociones, qué pensamientos aparecen a la hora de estructurar una idea creativa, nos pueden comentar. A nosotros nos reayuda saber de ustedes porque, como dije hace un rato, es importante la comunidad y saber de experiencias, así las seguimos charlando y seguimos entre todos ayudándonos a crear. Así que bueno, este fue el capítulo por hoy. Déjenos sus comentarios, queremos saber mucho más sobre ustedes. Nos pueden seguir en nuestras redes, tenemos Instagram, Mood Creativo Podcast. Acuérdense de suscribirse, darle like y nos vamos a estar viendo en el próximo capítulo. Acuérdense que todos los jueves hay capítulo nuevo. Y nada, eso es todo por hoy. Gracias a todos, nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao.